Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Leonardo Castaña nos va a brindar información sobre seguros para el hogar y las cosas que hay que tener en cuenta para estar bien protegidos si uno sale de vacaciones. También Ricardo Paulina nos va a brindar información sobre la actualización de las escalas del monotributo y los proyectos de moratoria y blanqueo de capitales que viene impulsando el nuevo gobierno. Pedro Seaba Cerrate va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Lorenzo Sigor-Avina para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre los mercados financieros y en los últimos días el dólar viene subiendo y hoy superó los 1.000 pesos y se ubicó en niveles que no se veían desde mediados de diciembre, luego del anuncio del paquete de medidas económicas del gobierno que incluyó la fuerte devaluación en el mercado oficial. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, Pedro, ¿crees que esta tendencia se puede mantener en los próximos días? ¿Cuál es tu expectativa? Yo creo que sí. Primero, un manto de calma, ¿no? Recién decías, había cerrado el contado con liquidación hoy alrededor de los 1.050 pesos. Cuando uno ve el mismo valor nominal, 1.050, después del post-devaluación, cuando fue el tipo de cambio oficial de 360-800, se da cuenta que en realidad el dólar se había quedado muy parado, muy dormido. Incluso había bajado en términos nominales, que no es obviamente consistente con una inflación que fue de alrededor del 30% en el mes. Si uno mira ese 1.050 post-devaluación y lo ajusta por inflación, estamos hablando de valores de alrededor de 1.253 pesos. Sí, aquellos que se posicionaron en pesos en ese momento le ganaron, le sacaron una muy buena diferencia al dólar, ¿no? Exactamente, o sea, tenemos el dólar financiero que corrió muy por debajo de la inflación y como vos marcás, sale muy por debajo también de la tasa de interés. A nivel que hubo por lo menos 3 grandes factores que influyeron para que eso sucediera. El primero, el 80-20, el programa exportador, que eso trajo casi 1.090 millones de dólares de oferta de contado con liquidación en 12 ruedas. Exacto, la liquidación de exportadores en ese segmento del mercado. Exactamente. Segundo, el pico de demanda estacional de dinero, clave, momento del año fundamental, en diciembre. Se sigue las primeras 3 semanas de enero, termina ya el final de enero y se desploma en febrero. Eso es importante para tenerlo en cuenta para adelante. Y por último también los ruidos que siempre genera todo lo que era la foto patrimonial al final del año y obviamente el gran shock de confianza que generó el plan económico del gobierno de Milei. La pregunta que se hacen muchos que nos están mirando ahora es en qué posicionarse, ¿no? En este contexto que se abre, ¿no? Para las próximas semanas. Tal cual. Agarramos los 3 factores, pensamos que en las próximas semanas, capaz en el próximo mes y medio, pueden ir calmándose, achicándose. ¿Tiene sentido? Sí. Entonces yo creo que hay que atarse, hay que pararse en instrumentos que estén más ligados a la evolución de los dólares financieros, que pueden ser CDRs, para el que quiera estar posicionado en riesgo del exterior, pueden ser también bonos argentinos en dólares, ¿no? Soberanos, que también obviamente su cotización, además del términos del precio de la paridad del riesgo país, también está ligado al dólar financiero. Por eso, ¿crees, que estos activos le pueden ganar a la tasa de interés y a la inflación en las próximas semanas? Si llega a haber este shock en los dólares financieros como estamos mirando, yo creo que estos activos les va a ir mejor que al resto. Muy bien, continuamos ahora con información sobre seguros para el hogar. Para ello está Leonardo Castaña. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, muy bien, Ale. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Leo, ¿qué cosas se deben tener en cuenta para estar bien protegidos ahora si nos vamos de vacaciones, ¿no? Bueno, mira, este es un tema que justamente en esta época del año tenemos muchas consultas en nuestra empresa y preparado para este programa de hoy, la idea es que las personas que nos están viendo puedan agarrar su póliza, abrir su teléfono, ir al cajón, buscar la póliza del seguro de hogar y poder hacer un rápido checklist, o como me gusta decirlo a mí, una ayuda a memoria para ver si realmente esa póliza cumple con las expectativas que van a tener al momento de un siniestro. Y esto es básicamente, en principio, fijarse la vigencia de la póliza, porque muchas personas tienen la póliza desde hace tiempo, que se viene renovando, y tal vez por algún inconveniente ajeno a ellos, esa póliza no se renovó. Obviamente la vigencia tiene que ser anterior al momento de irse de vacaciones y posterior, obviamente, al momento de volver. Fundamental eso. Fundamental. El segundo paso, y rápidamente, es el pago.
Mucha gente hoy tiene la póliza a través de un débito automático, tarjeta de crédito, CBU, con lo cual agarrar el resumen de la tarjeta, fijarse que ese débito haya ingresado para quedarse tranquilo que no van a tener problemas con la cobertura financiera, como comúnmente decimos. Y después, en un rápido análisis, no técnico, pero que sí lo puede hacer cualquiera de las personas que nos están mirando, es revisar los tres grandes grupos de coberturas: el incendio, el robo y la responsabilidad civil. El incendio, como mínimo hoy, y sabiendo que acá nos gusta decir sumas concretas para que la gente que nos está mirando pueda chequear, hoy un departamento de 2, 3 ambientes nos baja de $100.000 en capital o en las principales ciudades del interior, con lo cual la suma asegurada no debe bajar de 100 millones de pesos en incendio de edificio. Muy importante mirar las sumas aseguradas, tal cual en este momento particular. Totalmente. Incendio de edificio no menos de 100 millones de pesos. Rápidamente, el robo contenido. Si hoy tienen la mala suerte de se van y cuando vuelven no hay nada en el hogar, tengan en cuenta que un televisor 50, 60 pulgadas no baja hoy de casi $1 millón de pesos, con lo cual, dependiendo de lo que uno tenga, la suma de robo contenido no debería estar menos de 10 millones de pesos. Y cerrando con lo que corresponde a la responsabilidad civil, que cuando uno se va, si vive en un departamento y una maceta se cae y genera algo o algún daño a otra persona, va a tener que responder. Ahí tendríamos que estar hablando no menos de 30 millones de pesos de suma asegurada en responsabilidad civil. Y déjame con esto terminar, como decimos siempre, es muy importante el acompañamiento de un productor asesor de seguros para todo lo que tenga que ver con el análisis de esas coberturas y obviamente la emisión de esas pólizas. Fantástico, clarísimo. Bueno, y cerramos este bloque con algunas recomendaciones de Pedro para este 2024, de cuáles pueden ser las mejores alternativas de inversión para los próximos 12 meses. Bueno, Ale, publicamos justo un informe acerca de las perspectivas 2024 con el equipo de Research y Estrategia de PPI, y ahí la verdad que más allá de los riesgos, ¿no?, de los desafíos, esto va a ser un año complicado al comienzo. Muchas cuestiones, acá hay que hacer grandes trabajos, más allá del optimismo inicial, hay que hacer un gran trabajo sucio, ¿no?, de ajustes fiscales, reordenamiento de variables, tratar de ir domando la inflación, que probablemente, bueno, capaz ya hizo pico, pero va a seguir en niveles elevados probablemente la primera parte del año. Aún así, yo creo que esa cautela de corto plazo no opaca lo que es un optimismo de largo plazo si la Argentina finalmente se endereza un poco el rumbo, si tiene las cuentas más ordenadas y evidentemente todos los activos financieros argentinos les puede ir mejor en un país ordenado. Fantástico. ¿Cómo es la mejor forma de jugar eso? Yo creo que siguen siendo bonos soberanos en dólares, que si la Argentina va a un nivel de calificación de B-, todavía una normalización de la curva implica un retorno directo de alrededor de entre 90 y 115%. Esto no significa que va a ser de acá a un año, ¿no? En dólares. No estamos hablando capaz en un tiempo, un horizonte definido capaz de un año, esto puede tardar más tiempo, por supuesto, hay muchas cuestiones, hay mucho trabajo por delante. ¿Te gusta algún bono en particular o te parecen todos atractivos? Sí, yo creo que los bonos, si vamos a un clima optimista, si quieres, una apuesta agresiva para un perfil agresivo, yo creo que el tramo corto, hay quizás el GD29 antes que el GD30 y el GD35 también, que se va a beneficiar muchísimo si la curva finalmente se normaliza, que son bonos del indenture nuevo, los que tienen las cláusulas legales menos robustas. Nos quedan unos 40 segundos para redondear con algún activo de renta variable. Acciones, si querés. Acciones. 4 títulos. A ver. En lo que es oil and gas, petróleo y gas, YPF y Vista, que tiene CDR, no tiene acción. Exacto. Después en lo que son generadoras de energía, Pampa sigue siendo la preferida por el equipo. Y después, por último, además de YPF, de Vista, de Pampa, algún banco, que nosotros seleccionamos el banco francés, obviamente dada una visión más constructiva en el sector. Muy bien, las alternativas de inversión entonces que pueden dar mayor rentabilidad en este 2024 si se cumplen con las expectativas de Pedro Ciaba Serrate. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. 1 de cada 4 empresas nos elige. Elegí la ART más elegida. Prevención ART de Sancor Seguros.
La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Abrimos un nuevo bloque con información impositiva. Días atrás, la AFIP dio a conocer las nuevas escalas del monotributo, incorporando los efectos de la inflación sobre los ingresos. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? Feliz año, muchas gracias. Igualmente, gracias por estar aquí. Bueno, Ricardo, ¿cómo han quedado estas escalas? Bien, digamos, se ha actualizado conforme lo que prevé la ley del monotributo. Esto es tomando el RIPTE que ocurrió entre octubre y octubre, con lo cual tiene una actualización que no es muy beneficiosa, depende del lado en que uno lo mire. Una de cal y una de arena, como se dice. Por el lado de la actualización de las escalas, esto ha tenido, y también de los impuestos que hay que pagar, el impuesto es una actualización del 110%, con lo cual estamos hablando de una inflación que, dependiendo el índice que dé en diciembre, vamos a tener una inflación de alrededor del 190, 195% de inflación y un 110 de actualización de escala y del impuesto. Entonces digo, se puede ver de dos lados. Por el lado del impuesto, tengo una actualización de 110 frente a una inflación del 190. Ahora, lo más complicado es la actualización de los tramos para determinar qué es lo que tiene que pagar o cuánto es lo que uno puede vender. Claro. Y ahí se actualizó solo un 110%. Para tener como referencia, digamos, la máxima escala, que es para quienes venden bienes, esto se ha actualizado, se ha llevado hasta 17 millones, que es el máximo. Ya a partir de ahí pasa a ser responsable. No llega a una venta de 1,5 millones de pesos por mes. Entonces, pensemos que para quien vende bienes, tiene que tener una rentabilidad muy importante para poder vivir después de eso, ¿no es cierto? Tal cual, así que los ajustes no han sido los más adecuados. Bueno, y cambiando de tema, el gobierno introdujo, ¿no?, en la ley Ómnibus un proyecto de moratoria y otro de blanqueo de capitales. ¿Cómo es eso? Sí, es así. Tenemos nuevamente una moratoria, nuevamente un blanqueo. Siempre tiene críticas, ¿no es cierto? Esto, la realidad es que uno, desde mi punto de vista, tiene que atender a la situación del país y a los extremos que se han llevado las empresas en cuanto a los incumplimientos y endeudamiento. Creo que una medida de este tipo es necesaria después de las situaciones económicas que se han vivido. En cuanto a la moratoria, es un régimen amplio que permite regularizar deudas tributarias, previsionales y aduaneras vencidas hasta el 30 de noviembre del 23, y tiene un régimen de condonación de las multas al 100% y de los intereses dependiendo del periodo de regularización. La moratoria tiene un plazo máximo de duración de 5 meses y las deudas que se regularizan en los primeros 3 meses, esas pueden tener, si se paga el contado, un 50% de condonación de los intereses. Si se paga en un plan de cuotas, va a tener un 30% de condonación de los intereses totales, y si ya después entra a pagarse en un plan de pagos después de los 90 días, en los últimos 2 meses que quedan, ahí va a tener solamente una condonación del 10% del total de los intereses. Nos quedan 40 segundos para redondear. Ok. Sí, la moratoria es un elemento importante y tiene un buen plan de pagos para las personas físicas y para las micro y medianas empresas, así que es interesante. Breve, si te querés, te comento el blanqueo. Muy breve, 30 segundos. Deudas, digamos, permite exteriorizar todo tipo de bienes hasta el 30 de noviembre y hay un pago escalonado que hasta los primeros $100.000 que una persona puede exteriorizar y blanquear no tiene costo, y a partir de ese monto, si se regulariza hasta el 30 de junio, tiene un costo del 30 de marzo 5%, 30 de junio 10%, 30 de septiembre 15%. Muy bien, rapidísimo. Fantástico. Cerramos entonces el bloque con información de los mercados de capitales, y Wall Street comenzó el año con el pie izquierdo, con los 3 principales índices bursátiles con números negativos. Pedro. Sorprendió, ¿no, Ale? La verdad sí, que después del gran final del 2023 sorprendió un poco. Sí, está devolviendo parte del rally navideño, parte del rally del 2023, un año que creo que cuando lo analizamos en diciembre del 22, en enero del 23,
Parece que marcaba que iba a haber una idea del soft landing o el hard landing. Finalmente hubo un non-landing, porque la realidad es que la economía americana le fue muy bien, especialmente todo lo que fue tecnología, servicios, y la verdad que los retornos fueron muy buenos, ¿no? En la parte tecnológica, arriba del 40%. ¿Y esto lo ves como toma de ganancias o se ven algunos nubarrones en este 2024? Bueno, en términos de, me parece, cotizaciones, la verdad que están bastante altas, ¿no? Cuando uno compara lo que es acciones americanas con acciones europeas o fuera de lo que es excluding Estados Unidos, me parece que en ese sentido estamos en niveles muy, muy altos. Ahora también hay que entender que tuvimos en diciembre, en la última reunión de la FED del año, me parece el inicio, lo que fue el puntapié de un cambio, ¿no? Un pivote en la política de la FED. Me parece que estamos ya dando por terminado lo que fue la fase contractiva, una fase que se extendió muchísimo, una inflación que dio muchísima pelea, que todavía puede reavivarse, ¿no? Si hay algún tipo de repunte importante o imprevisto en el mercado laboral, etcétera. Pero me parece que vamos a un año donde la Fed eventualmente va a empezar a desandar ese camino. Quizás hay que preguntarse por qué Powell tomó esa decisión tan repentina, cómo cambió en 2 semanas, ¿no? de opinión tan rápido, qué puede llegar a esconder o cuáles son los temores de la Reserva Federal, pero me parece que ahora la inflación ya dejó de ser prioridad 1, ¿no? Y entonces en ese clima nosotros, la verdad que si nos tenemos que jugar para alguno de los dos lados, me parece que estamos más cerca de la idea de la continuidad de la suba, quizás ya no con el ímpetu, ¿no? que tuvo el 2023. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Por favor, dale. Información de Pedro Ciaba Cerrate, cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lorenzo Sigot Gravina. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel, de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel, de Rus Seguros. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros. La prepaga para vos. Abrimos ya este último bloque con la presencia del economista Lorenzo Sigot Gravina para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Lorenzo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar aquí. Y bueno, continúan sintiéndose los efectos del sinceramiento de los precios en los bolsillos esta semana con el aumento de las tarifas de los colectivos y hoy el aumento del 27% en el precio de los combustibles. Lorenzo, ¿es necesaria esta rapidez con la que el gobierno viene avanzando en este sinceramiento de los precios? Bueno, creo que la estrategia en general de gobierno, no hay dudas, fue de shock, lo dijo el presidente electo. Es cierto. Lo dijo y lo está cumpliendo. Sí. Y uno ve, incluso con la desregulación de la economía, ya sea el DNU, la ley ómnibus, si es que se aprueba en el Congreso, uno ve que también le da libertad a las empresas para remarcar, para subir, para salir del corset que tenían algunos precios que no eran regulados, pero necesitaban autorización del gobierno. Entonces, bueno, y se está dando todo junto, y en parte también los combustibles, que ya esta idea de que lleguen al precio internacional, también es un cambio muy profundo. No solo había atraso, sobre todo durante la campaña electoral, producto de que el gobierno anterior pisaba, sobre todo particularmente el precio de los combustibles, la nafta, pero además ahora está esta idea de, bueno, tenemos que ir al precio internacional, entonces de alguna manera se está reconfigurando todo rápido y todo junto. ¿Y vos personalmente coincidís con esta premura en avanzar en ese proceso?
como todo riesgoso, creo que la idea de un gobierno que quizás no tiene tanto apoyo en el legislativo, no cuenta con gobernadores, es decir, bueno, este es mi mayor momento de popularidad, lo aprovecho, avanzo rápido, o por lo menos que el riesgo es liquidar ese capital político muy rápidamente. Muy rápido, pero también avanzar en todos los frentes, ¿no? Porque reformas políticas, reforma laboral, están avanzando con todo. Hay que ver también, quizás yo lo que veo es la estrategia puede ser correcta, pero digo, ¿qué va a terminar quedando? Un rompecabezas. Bueno, esto sí se aprobó, esto no. Y mientras tanto sí tenemos claramente un fogonazo inflacionario que a nosotros diciembre nos ha dado 26%. Hay cierto consenso que está entre 25, alguno dice 30. ¿Y qué proyectas para enero? Ahora? Claro, el problema es que enero también va a ser algo parecido a diciembre, está en torno a 25, poquito más, poquito menos, no lo sabemos todavía, a ver si hay algún ajuste más que todavía se implemente. Y en febrero vienen las tarifas de gas, de electricidad, que tienen que ajustar también fuerte. Entonces, digamos, primeros 3 meses de gobierno, si incluimos diciembre, enero y febrero, con una inflación que difícilmente baje del 25% promedio mensual. Una locura. Y acá lo más probable es que todo el resto de los precios empiecen a seguir. Los salarios en diciembre no han subido ni cerca del 20 y largo por ciento. ¿Y qué van a hacer en enero? Bueno, tratar de recomponer parte del terreno perdido. Entonces, el salario se va a tratar de indexar, se van a abrir las paritarias, va a haber cláusulas gatillo, se van a activar, etcétera, etcétera. Y la pregunta es qué va a pasar con el dólar. ¿Por qué? Hizo el gobierno un salto del tipo de cambio. Hagamos una pausa, ¿no? Te voy a preguntar, obviamente, por el dólar, que además ha sido uno de los temas del día, ¿no? Pero obviamente que tu respuesta a esto que te voy a preguntar está vinculada, ¿no?, con lo que pase con el dólar, pero si uno tiene que especular acerca, ¿no?, de cuándo uno puede imaginar una inflación de un dígito, ¿eso cuándo tenés alguna proyección en ese sentido? ¿Cuándo una inflación mensual puede estar en torno al dígito? Con este proceso inercial, la única forma es un plan de estabilización. Uno de los requisitos de un plan de estabilización es que el tipo de cambio oficial funcione como ancla y diría que haya un solo tipo de cambio. Y eso puede llevar más o menos tiempo, ¿no? La realidad es que no hay una fecha precisa. ¿Crees que se puede avanzar hacia un régimen de tipo de cambio fijo en algún momento en los próximos meses? Bueno, justamente como te decía antes, el problema es que ahora si vos tenés una inflación del 25% o más mensual y el tipo de cambio lo dejás en 2%, por más que el gobierno no fue a 6,50 de entrada, sino que fue a 800, o sea, también ahí se generó un colchón. Si vos te das 2 o 3 meses... Sí, uno imagina que después va a haber otro movimiento, sin duda. Claro, por eso, ahí está lo complejo del tema, porque si vos no querés que se atrase mucho el tipo de cambio real, querés seguir acumulando reservas, etcétera, tenés que mantener empezar a mover rápido el tipo de cambio oficial. Entonces, si el dólar también se sube a esto de que los salarios suben al 25, las tarifas, entonces no va a bajar en el corto plazo hasta que no tengas la posibilidad de hacer un plan de estabilización. Ahora, la otra estrategia es más agresiva, es bueno, dejémoslo planchado al 2% y nos la jugamos ahora a un tipo de cambio casi fijo a ver si podemos bajar la inflación. Pero el riesgo es que con una apertura de las importaciones vos te atrases muy rápido y en una situación muy compleja del Banco Central, no hay reservas netas, siguen siendo más de 10.000 millones de dólares negativas. Parece igual el escenario menos probable. No, claro. Pero bueno, ahí sí podrías quizás jugártela, tener un resultado a bajar más rápido la inflación, pero con el riesgo de que después tengas que volver a devaluar. Por ahí parece más probable una nueva devaluación más cerca, ¿no?, del periodo del ingreso a la cosecha gruesa, y ahí, bueno, ahí de alguna manera, por ahí sí, tal vez un tipo de cambio fijo, ¿no? Unificación y liberalización del cepo, sí, pero bueno, el problema es que vas a tener dos shocks cambiarios, ¿no? Entonces tu inflación va a ser un serrucho, va a llegar 25, 30, va a bajar un poco y después va a volver a tener en abril o cuando suceda eso, es el riesgo de tener un nuevo fogonazo inflacionario, con el riesgo de que, bueno, y si esta vez se acelera más la inflación, termines peor. Entonces ahí hay una estrategia que no me queda claro cuál es el camino que va a tomar el gobierno. Esto además hablando, ¿no?, del dólar oficial, pero hoy tuvimos, ¿no?, un salto significativo en los dólares financieros, ¿no?, con el contado con liquidación cerrando en torno a los 1.050 pesos, ¿no?, un salto importante con los dólares financieros ubicándose en sus niveles más altos desde mediados de diciembre, ¿no? Hablábamos de esto en el primer bloque. ¿Crees que este salto puede continuar en los próximos días o crees que se puede estabilizar en torno a estos niveles? Creo que esto es un poco un reacomodamiento. Creo que los primeros días después de que asume Milei y que el tipo de cambio oficial llega a 800, de hecho nos sorprendió
que el tipo de cambio financiero. No solo no reaccionó, sino que incluso empezó a bajar. Bueno, Sí. ese periodo, digamos, de cierta bonanza, en el que además venían los exportadores sin liquidar para esperar justamente las primeras medidas del gobierno, bueno, esas exportaciones salieron, ese 20% que se liquida en el CCL ayudó a bajar y ahora la cosa se empieza a normalizar, el flujo de exportación, entonces ya no hay tanta oferta en el CCL y ahora empieza a acomodarse. Estos valores, si uno quiere, son un poquito más razonables. Ahora, el riesgo es que esto no sea el principio justamente de un ensanchamiento de la brecha, que en la medida que el Banco Central tenga las tasas de interés en pesos tan bajas, hay riesgo de que esto se profundice, así que hay que estar atento a este tema. Claro, era un riesgo que se planteaba justamente cuando el Banco Central tomó, ¿no?, la decisión de bajar las tasas de interés. Sí, es lo mismo que todo de mover muy poco el tipo de cambio oficial. Bueno, ¿qué va a hacer el gobierno? ¿Va a volver a subir las tasas de interés? ¿Va a acelerar el ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial? ¿Va a ir esos precios tan importantes, ¿no?, el dólar oficial y la tasa de interés en pesos de referencia de la economía? ¿Van a seguir retrasándose o se van a tender a acercar al resto de los precios que corren a un nivel del 20-25%? ¿Lo ves al Banco Central usando reservas para intervenir? Porque por lo menos, por lo pronto, continúa, ¿no?, comprando reservas y acumulando reservas del Banco Central, ¿no? No, creo que en la medida que lo veo primero flexibilizando la política del crawling peg del 2% antes que tener que vender reservas, hay muy pocas, no tiene sentido, pero bueno, ahí fíjate cómo sería el mercado el que le está marcando al Banco Central, no, mira, no podés ir al 2% mensual porque tu inflación del 25, yo te pido más, y ahí el mercado mismo va llevando al Banco Central a tener que subir un poco la tasa de depreciación del dólar oficial, pero también la tasa de política monetaria en pesos. Por eso, por el momento no lo ves interviniendo. No, por el momento no, y es más, veo quizás más probable que sea por el lado de la subaceleración de la depreciación del tipo de cambio oficial o de la tasa de interés en pesos, que trate de contener más que interviniendo, porque insisto, hay muy pocos dólares en el Banco Central. Hay que conservarlos. Sí, exactamente. Muy bien, Lorenzo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Cerramos entonces el programa de hoy con información acerca de la actualidad económica de la Argentina y lo que puede suceder en los próximos meses con las distintas variables económicas en este periodo de transición que estamos atravesando de real complejidad. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.